Saludos a todos, qué bueno nuevamente tenerles por aquí. Hoy vamos a estar haciendo un viaje muy especial con la familia. De hecho, vamos a estar en el estado de Nueva York y nos hemos levantado temprano, por eso que todavía está saliendo la claridad del sol. Ya por lo menos en esta área está dando un poquito el sol. Nada, espero que puedan disfrutar este video, este nuevo contenido que es para toda la familia de hecho. Y también quiero presentarles este canal. Mi nombre es Ángel Rodríguez y así se llama el canal, PR Ángel Rodríguez. Así que espero que puedan disfrutar este video y como decimos, seguimos. Bueno, de aquí ahora nos vamos a dar lo que es la ruta, a coger un tren para ir entonces a Nueva York, ya que estamos en Connecticut y de Connecticut a Nueva York es un poco largo la distancia. Así es que sería mucho más rápido abordar lo que es el tren y así poder entonces llegar. Creo que el tren de donde lo vamos a coger hasta Nueva York es aproximadamente de 1 hora de viaje. Así que también puedes estar con nosotros y disfrutar este viaje aquí en este canal. Bueno familia, aquí hemos llegado al terminal de tren llamado Darien. De aquí vamos a ir para Nueva York montado en tren. Así que estamos esperando el tren y mientras tanto seguimos pendientes. Y por ahí viene el tren donde nos vamos a montar para ir a Nueva York. La historia de Nueva York se desarrolló durante varios siglos y comenzó la ocupación del territorio por las poblaciones amerindias mucho antes de la llegada de los primeros colonos a lo que es actualmente Manhattan. La ciudad era el teatro de operaciones de diversos conflictos, con una alta tasa de criminalidad. A pesar de ello, logró ganar progresivamente mayor importancia, al punto de constituir hoy en día la ciudad más grande de Estados Unidos y una de las metrópolis más importantes y dinámicas del mundo, no solo en términos demográficos, sino también como centro de toma de decisiones de primer plano y la capital mundial de las finanzas y del mercado de valores. Y aquí hemos llegado al terminal Grand Central de Nueva York. Aquí estamos, así que van a ver unas partes, ¿verdad?, que voy a estar grabando y ustedes aprovechen y miren el video. Y aquí en este terminal lo que podemos ver es que hay un lugar de comida y bueno, aquí vemos, parece que edificios históricos. Me encantan esos edificios, así que voy a acercarme para que ustedes lo puedan apreciar.
edificios con, me imagino, antiguos. Mírense en ese. No sé si en el camino nos los encontremos, pero estamos aquí en Nueva York, en Grand Central. Aquí tenemos en este terminal arbolitos de diamante o de gemas. Interesante. Wow, mira, tremendo ese diseño en el techo de este lugar. Miren esos diseños, estilos. Este es el terminal de Nueva York. Es enorme. Grand Central Station. Grand Central Station en New York. Wow, tremendo, es bien grande, enorme. Y salimos de la estación. La familia, estamos en la ciudad. Y sí está haciendo un poquito más de frío que la misma estación. Y aquí llegamos. Edificios súper altos. Y otros que están reparando. Y aquí vamos a ver por la área de afuera de la estación. Ve qué lindo. Una estructura antigua dentro de la ciudad. Seguimos. Aquí tenemos One Grand Central Place. Miren lo alto que es este edificio. A la verdad que me siento bien hormiguita. Wow. Y aquí estamos caminando en Nueva York. Hasta el puente está nítido. Y amigo y amiga que estás viendo el video, siga conmigo caminando y viendo este lugar de Nueva York, de esta ciudad. Así que no se despegue, siga conmigo. Aquí estamos pasando esta experiencia en familia en el estado de Nueva York. Con tremendos edificios, ya ustedes han visto, ¿verdad? Los edificios que hemos grabado. Y seguiremos grabando por ahí lo que podamos. Por aquí empezamos grabando esos edificios en el suelo. Ahí está la sombra mía. Para que sepan que soy yo el que está grabando. Hasta mi sombra se graba. Edificios históricos de Nueva York.
Y el que no quiere ir a pie, mira, alquilan bicicletas también. El que se vaya a dar un vueltoncito por ahí en bicicleta, pero con mucho cuidado, de hecho. Oye, ahí una señora despierta de la mira, se quedó dormida encima de una bola. Y aquí tenemos al Empire State Building, ese edificio que tiene una punta arriba. ¿Te grabas? Aquí estamos en un área donde hay muchas tiendas, negocios de alimentos, que cualquiera, ¿verdad?, que pase por aquí puede sacar un poquito de dinero y comprarse algo de comer, porque se pasa hambre también. Nosotros hemos desayunado, lo estamos viendo por ahí, ¿verdad? Aquí tenemos unas calles cerradas, ven para allá, está la policía. Seguimos entonces la ruta. Aquí vemos esta estructura antigua, parece como una iglesia. Ahí vemos una banderita. Y si alguien sabe de dónde es esa bandera o de qué lugar pertenece, déjelo en los comentarios para, ¿verdad?, enterarnos de dónde es esa bandera. Y en esta ruta vemos, ¿verdad?, que los restaurantes tienen también al lado de la acera unas sillas, unos asientos, unos lugares donde la gente puede venir a comer. No, es la diferencia sacar fotos hasta pegar en el teléfono y echando con el novio con él. Esos son los babies. Pero se habrá. Y aquí seguimos en Nueva York, pero estamos en Chinatown, que es el pueblo chino dentro de Nueva York. Por eso es que van a ver algunas tiendas chinas y muchos, ¿verdad?, muchos chinos. Este es el pueblo chino, Chinatown. Chinatown es un lugar de residencia de gran parte de los asiáticos que viven en Nueva York. Los inmigrantes chinos fueron agrupándose para defender sus derechos y protegerse del racismo. Actualmente es un barrio que asiste a nuevos inmigrantes y los prepara para comenzar a poder subsistir en Nueva York. Y aquí estamos en el área de Manhattan. Van a ver lo que es el puente grande que tiene Manhattan, que cruza este lugar. Así es que ya mismo nos vamos a montar en un barco y vamos a dar una vuelta en ese mar. Posiblemente demos la vuelta a la Estatua de la Libertad. Seguimos y seguimos grabando.
Aquí es donde nos vamos a montar. Mira cómo se jamaquea ese barquito. Y aquí vemos la ciudad de Nueva York que está lejana. Y mira qué lindo se ve desde el barco. Y también les tengo una valiosa información acerca de la estatua. La Estatua de la Libertad es uno de los monumentos más famosos de Nueva York, de los Estados Unidos y de todo el mundo. Se encuentra en la Isla de la Libertad al sur de la isla de Manhattan, junto a la desembocadura del río Hudson y cerca de la isla Ellis. La Estatua de la Libertad fue un regalo del pueblo francés al pueblo estadounidense en el 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y como un signo de amistad entre las dos naciones. Fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 en presencia del presidente estadounidense de la época, Grover Cleveland. We are now returning to Pier 36. We hope you enjoyed it. And if you took the souvenir photo, please come downstairs. To your left-hand side of the road, you will see a building with the triangle to the facade. That is your freedom. That building is your Just beyond that, you Bueno, saludos amigos, que Dios me los bendiga. Aquí en este momento estoy separando este espacio para este video para presentar a Ángela Rodríguez, que tiene un canal también de YouTube. Ella es mi hija, así que yo quisiera preguntarte qué tú tienes en tu canal y qué vas a seguir presentando. Pues en mi canal tengo de todo un poquito y estaré subiendo muchos shorts más que videos regulares de los viajes que haga y de cuando salga a hacer hiking con mi perro. Así es que acuérdate también, no solamente te suscribas a mi canal, también el de Ángela Rodríguez, que lo vas a ver aquí, ¿verdad? El banner que le voy a estar presentando. Así que suscríbase para que también la apoye. Ella es mi hija y quiere también crecer como youtuber. Así que seguimos. Y como también estuvimos horas caminando, pues ya también era hora de comer. Así que nos fuimos a un restaurante a comer. Y aquí estamos ya terminando este video acá en Nueva York. Estamos comiendo porque estamos recuperando las fuerzas que hemos gastado. Hemos caminado más de 2 horas y eso es bueno para el ejercicio, pero también, ¿verdad?, hay que alimentarse, hay que también beber un poco de agua, hidratarse. Y ahora estamos comiendo, así que ya mismo estoy ya prácticamente finalizando este video. Así que gracias por acompañarnos y acuérdate de suscribirte a este canal. Seguimos por ahí.
este es suyo. Vamos bajando para coger el subway. Ya que hemos caminado mucho, pero vamos a coger el subway, un aventoncito por lo menos. It's the first time using the subway. Like Bueno, familia, ya nos estamos despidiendo. Espero que hayan disfrutado este video hasta lo último. Como siempre les digo, ¿verdad? Estaremos compartiendo mucho material, pero para toda la familia, mucho contenido familiar. Espero que lo puedan disfrutar toditos. Así que solamente, ¿qué tú tienes que hacer? Suscribirte al canal. Y no solamente eso, sino darle like y a la campanita para que no te pierdas los videos. Así es que, ¡seguimos! El libro de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8 dice: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cristo se va a pesar de la tristeza de los discípulos, porque los beneficios de la presencia del Espíritu compensan con creces la pena e infortunio causados por su propia ausencia. Cuando hablamos del mundo, aquí se trata de la humanidad en su conjunto, tanto justos como malvados. Esperemos que la obra del Espíritu Santo siga trabajando en cada uno de nuestros corazones y así encontrarnos en un viaje allá en el cielo. Bendiciones a todos.